Bien. Ejemplo número 3. El perno mostrado en la figura está hecho de una aleación de aluminio 2014 T6 y está apretado de modo que comprime a un tubo cilíndrico, es decir, hay un tubo, ¿no? Forma cilíndrica, y dentro hay un perno, ¿no? Tiene arandelas, estas son sus arandelas, ¿no? Aquí y aquí, arandelas, ¿no? Y al ajustarse el perno, este de aquí abajo aprieta a este tubo, ¿no? El tubo es de una aleación de magnesio, ¿ya? AM1004T61. Estos datos hay que buscarlos en la tabla respectiva, por supuesto. Este ejercicio es del texto de Hibbeler, así que iremos a la tabla de Hibbeler para encontrar sus módulos de elasticidad respectivos. Ahora, el tubo tiene un radio exterior de media pulgada. Aquí se muestra el radio exterior. O sea, es decir, vamos a hacer una vista de perfil. Vamos a ver si me sale bien. Entonces el tubo, su espesor, el radio exterior, ¿verdad? Sí, es un radio exterior de media pulgada y el radio interior de 1/4 de pulgada. Es decir, hablando en términos de diámetros, si el radio es media pulgada, esto es una pulgada, ¿no? Y el radio interior del tubo es de 1/4 de pulgada, así que esto es, por supuesto, media pulgada. Entonces, las arandelas en los extremos, estas que estaba mencionando aquí, son rígidas, es decir, al asumir la idea de rígida, es decir, que estas arandelas no se van a deformar o no se considera su deformación. Tienen un espesor despreciable. Inicialmente, la tuerca está ligeramente apretada a mano. Esta expresión más bien se refiere a que al tocar la tuerca, o sea, para que se entienda, al, al tener el perno, perdón, la tuerca ha sido ajustada justo para que encaje, o sea, que apenas toque a través de su arandela, por supuesto, el tubo. Y esto de ligeramente apretado se refiere a que inicialmente no hay una fuerza de reacción entre el tubo y la arandela, ¿no? No hay un apriete realmente este, eh, no despreciable, ¿no? Entonces, inicialmente debo considerar que no hay una fuerza de reacción, o esta es cero, prácticamente cero. A eso se refiere que está ligeramente apretada, ligeramente apretada. ¿Listo? Entonces, eh, luego nos dice, luego, por medio de una llave, claro, la llave para ajustar la tuerca, el perno, perdón, ¿no? La tuerca se aprieta media vuelta. Si el perno tiene 20 hilos por pulgada, determine el esfuerzo del perno. ¿Ya? Determine el esfuerzo en el perno, perdón. ¿Ya? Entonces, muy bien. Necesito determinar el esfuerzo en el perno. ¿Cómo es esto del esfuerzo en el perno? Necesito saber esfuerzo en el perno. Debe ser igual a una carga P sobre un área. Esta carga es la fuerza sobre el perno, ¿no? Vamos a ponerla así. Y el área tiene que ser perpendicular a la sección del perno. Quiere decir, el área del, bueno, solo el área del perno. Se refiere, vamos a intuir, porque necesitamos hacer un lógico para entender qué es lo que está sucediendo. Y este tema del área es crucial, porque si no identifico el área, puedo poner cualquiera. Acá hay un montón de superficies que pueden determinarnos un área, no sé cuál es. Por supuesto, si es un esfuerzo, no dice qué tipo de esfuerzo, bueno, entiendo que es un esfuerzo normal. ¿Por qué? Porque el perno
lo que le va a suceder, vamos a poner una gráfica sencilla del perno, lo que le empieza a suceder cuando ocurre el apriete es que la tuerca jala en un sentido el perno y el tope con el tubo y la arandela tiran del otro lado. Hay una fuerza de tracción. Esta es del perno, ¿correcto? Es un perno de aluminio. Puede ser P del perno o P de aluminio, ¿no? Es la misma para ambos lados, no cambia, ¿no? P del perno. Entonces, esa es. Y si esa es la fuerza y el esfuerzo es normal, entonces el área tiene que ser perpendicular a la fuerza. Así que estamos hablando de esta área. Esta área es el área del perno. Correcto. Entonces, mi objetivo es determinar la carga del perno. Una vez que la encuentro, lo reemplazo aquí y el área del perno, bueno, a ver, ¿dónde está? El perno mostrado que está hecho una aleación de aluminio, está apretado de modo que, bueno, el tubo tiene un radio, el radio interior del tubo, bueno. El radio interior del tubo, a ver, leamos acá, el tubo tiene un radio exterior de media pulgada y el radio interior del tubo y el radio del perno. O sea, el tubo y el perno están ajustadísimos, ¿no? El radio del perno, el radio del perno es un cuarto de pulgada. Un cuarto de pulgada. ¿Correcto? Que es, bueno, su diámetro. Solemos trabajar últimamente con el diámetro. El diámetro del perno, pues sería media pulgada. Correcto. A ver, no sé si hay alguna pregunta. Correcto, Manuel, no te preocupes, ahorita te registramos. El diámetro del perno es media pulgada. Entonces, ahorita lo que estoy haciendo es recopilar, regreso un poquito, recopilar la información. Quiero entender el problema, no siempre es tan sencillo. Es un problema en realidad corto, ¿sí? Para ser claro. Es un problema corto. Ya tengo claro de que el diámetro del perno es media pulgada, su radio es un cuarto, ¿no? Es de aluminio, ¿no? Es aluminio. Pues no es hay que averiguar el módulo de elasticidad del aluminio, que es, dice ahí, 2014, de 6, eso lo vamos a averiguar ahorita. Y nada más, a ver, eso es lo que tenemos ahí. Bueno, ¿cómo encontramos la fuerza de tracción que sufre el perno? Eso es nuestro objetivo. Hay que analizar aquí. ¿Listo? Bueno, ya tenemos más o menos identificado el problema. Vamos a la siguiente parte. Entonces, aquí en el texto de Hibbeler, en las últimas páginas, bueno, en la de sexta edición, en algunas ediciones más nuevas está al comienzo, podemos ver propiedades, por medio de materiales, unidades del sistema internacional. ¿Sí? En realidad vamos a ver, hay otras tantas tablas más, ¿sí? Pero vamos a irlas usando después. Aquí vamos a investigar sobre los dos materiales que nos están indicando en el problema. A ver, hablamos de aluminio, 2014 T6. Densidad es un dato que no necesito. Módulo de elasticidad, 73,1 gigapascales. Entonces nos vamos a ir acá y vamos a anotar ese dato, 73,1 gigapascales. También tenemos, el otro material que tenemos que trabajar es magnesio, 1004 T61. ¿Ya? Aluminio por acá. Acá. Magnesio AM 1004 T61. Módulo de elasticidad, 44,7
gigapascales, ¿no? El módulo de elasticidad del magnesio, como es AM, ese es su código, 1004 de 61, y bueno, 61, vamos a corregir esto. Esto dijimos que, ya se me fue, acá, 44,7 gigapascales. ¿Alguna otra información que me sea útil? Aquí solo hemos visto módulos de rigidez en cortante, ¿no? Resistencia de fluencia no, coeficiente de relación de Poisson no. Esta última tabla la vamos a usar luego de esta parte cuando hablamos de expansión térmica. Este problema felizmente no se incluye. Entonces, ya tenemos esta información. Algo más, a ver, para interpretar. Estos son nuestros datos. Datos. Nuestra información. Y de alguna forma estamos planteando la idea del problema. ¿Ya? ¿Cómo es que vamos a ubicar esto? Tendríamos que tener la relación entre la reacción del tubo y las arandelas que se ejecutan por ende contra la cabeza del perno y la tuerca, ¿no? Algo más me dice, si el perno tiene 20 hilos por pulgada, ¿a qué se refiere 20 hilos por pulgada? ¿No? En una pulgada hay 20 hilos. Vamos a poner acá, para los hilos, ¿ya? Que indica que en una pulgada, ¿ya?, hay 20 hilos. ¿A qué se refiere con los hilos? Bueno, si hacemos un gráfico aquí de la parte que tiene hilos en el perno, es más o menos, es una especie de, si vemos en detalle, eh, ¿no? Estos de acá, los hilos de la rosca, donde se puede enroscar el perno, ¿no? Correcto. Y la distancia, ¿no? Vemos que aquí tengo un poquito más grande, vamos a hacerlo. Digamos que este es uno de los hilos, ¿no? Aquí hay otro. Otro de los hilos, ¿no? Entonces, en una pulgada hay 20 hilos. Quiere decir que en un hilo es un 20avo de pulgada, ¿correcto? Entre un hilo y otro, hay un 20avo de pulgada. ¿Listo? ¿Sí? Además, ¿y para qué me sirve eso? Porque eso me va a indicar la deformación. A ver, la tuerca se aprieta media vuelta. Bueno, cuando digo 20 hilos de un hilo a otro, por cada hilo hay que dar una vuelta, ¿no? Sí. Entonces, en una pulgada hay 20 hilos, o lo que es lo mismo, 20 vueltas, ¿correcto? Es decir, para pasar de un hilo a otro hay que dar una vuelta entera al perno, perdón, a la tuerca hay que girarla una vuelta entera. Entonces pasa de esta línea a la siguiente. En una vuelta es la distancia de un hilo a otro, ¿correcto? Entonces cuando da una vuelta entera, ¿sí?, es que ha pasado la distancia de un hilo, que es un 20avo de pulgada. Entonces, luego me dice, ¿y cuánto se va a deformar? Se aprieta media vuelta. Media vuelta. Entonces, media vuelta, ¿cuánto es? ¿No es cierto? Si estamos diciendo que en una pulgada hay 20 hilos, 20 hilos, entonces de hilo a hilo, decíamos, es un 20avo de pulgada. Y entonces, y en una vuelta que es, digamos que la distancia está en la mitad, sería un 40avo de pulgada. ¿Listo? Esa es nuestra deformación.
Estamos aquí en nuestro análisis. Vamos a avanzar entonces a encontrar la fuerza sobre el perno, ¿ya? Este dato inicial nos tiene que dar, es decir, aquí tenemos que buscar la forma de construir la idea de qué es lo que está sucediendo. Todavía no tenemos articulada todas estas informaciones, ¿no? Tenemos claro de que, bueno, esto de los hilos está por un lado, ¿no? Tenemos datos, por supuesto, ¿no? Tenemos que hay un esfuerzo, ¿no? Que es lo que hay que hallar, el esfuerzo. Pero para el esfuerzo necesito hallar la fuerza de tracción sobre el perno. Ese es mi objetivo, ¿ya? Muy bien, entonces aquí vamos a seguir la siguiente parte. Vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Entonces, este diagrama se muestra aquí ya desarrollado. Y hay que entender cómo funciona, ¿no? Se está entendiendo que FB, esto es de Hilbert, FB es nuestra famosa carga sobre el perno. Es una fuerza de tracción. Y FT es la fuerza sobre el tubo. Ahora, ¿por qué van en direcciones opuestas? ¿Por qué están en direcciones opuestas? Es la pregunta. Bueno, cuando se aprieta la tuerca o se la hace girar, ¿ya? Se la hace girar, lo que ocurre es que la tuerca debería subir, ¿no es cierto? La tuerca de por sí, si no estuviera el tubo, debería subir, enroscándose cada vez más, ¿no es cierto? Pero al estar el tubo ahí presente, no le permite subir, no le permite subir a la tuerca. Por lo tanto, la tuerca, como insiste en girar, lo que hace es estirar al perno, ¿no? Al pasador que forma el perno. Lo estira, entonces hay una fuerza de tracción. Tracción. Hay una fuerza de tracción. Y por otro lado, si analizamos el tubo, la tuerca al intentar subir, empieza a ajustar al tubo. Como el tubo no es totalmente rígido, no lo es, entonces va a haber un tira y jale. Es decir, al giro de la tuerca, intenta por un lado estirar al perno, ¿sí? Ya lo hemos visto, y a la vez apretar al tubo. Entonces depende quién se da más. El más elástico, digo, va a ceder más, por supuesto, ¿no? Entonces va a haber, el apriete va a jugar entre la deformación, o sea, el movimiento, el giro de media vuelta, va a jugar entre estirar al perno y apretar al tubo. ¿Listo? Entonces, eso se explica aquí. Aquí tenemos un corte de todo el dispositivo, y vemos que en ese corte el perno tiene una fuerza de tracción saliendo de la superficie de corte, y el tubo tiene una tiene una fuerza de compresión. Es una fuerza de compresión aquí. Por supuesto, este está de ambos lados, solo que está suponiéndose en el problema que la tuerca es inamovible, y entonces se estira, como si fuera un empotramiento, ¿vale? Como si fuera un empotramiento. Y entonces, respecto a este empotramiento, el tubo es comprimido y el perno es estirado. ¿Listo? Bien, entonces desde ahí ya podemos plantear nuestras ecuaciones de equilibrio. Ecuación de equilibrio básica, sumatoria de fuerzas en Y, digámoslo así, ¿no? Vamos a cambiar un poco de color. Algunos alumnos me dicen que no les gusta el rojo. Entonces, lo lógico, lo que nosotros conocemos, sumatoria
de fuerzas, bueno, ya que son verticales en Y. No es que sean dos fuerzas, ojo, para el tubo, solo que esta se está aplicando alrededor, ¿no es cierto? Solo una. Entonces tenemos eh, FB, vamos a seguir la secuencia del autor asignado con FB, el perno, positivo, menos F, perdón, acá vamos a, no, ya lo pasé al otro lado, F, T, ¿no? De modo que son iguales. De nuestra primera ecuación. Sumatoria de fuerzas en el eje X, no hay, no se aplica aquí. Sumatoria de momentos, si lo pongo en un punto sobre el eje, tampoco. Así que sumatoria de momentos, tampoco. Entonces solo tengo una ecuación disponible. FB es igual a FT, obviamente, ¿no? La fuerza con la que yo soy estirado es la fuerza con la que a la vez comprimo al tubo. Entonces, se hace necesario establecer una ecuación de compatibilidad. ¿Cuáles son las incógnitas? FB y por ende FT. Tengo una sola ecuación, necesito una relación. Y esa relación de compatibilidad la tiene que dar la deformación, ¿no? Entonces, vamos a intuirlo antes. Yo tengo las diapositivas del autor, pero creo que es importante que construyamos esta idea independiente de lo que el autor plantea y luego verificamos si tenemos el mismo criterio. Eso es importante para empezar a analizar, ¿no? Vamos a escribir nuestra ecuación de compatibilidad. ¿Ya? Compatibilidad. Bien, necesitamos establecer relaciones de deformación. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo aquí en color. ¿Ya? Imaginemos una posición inicial. Digamos que, supongamos antes del apriete, ¿no? Del giro. ¿Listo? Entonces, antes del giro les decía que si no hubiese el tubo, el perno, o la tuerca, mejor dicho, podría subir libremente, ¿no? Hacia arriba, en este caso. Pero al haber un tope rígido, ambos ceden, el tubo se comprime, ¿no? Y la tuerca se estira. Entonces, las direcciones de deformación, ¿sí? Son en distinto sentido para cada uno, ¿no? Mientras uno es negativo, el otro es positivo. Entonces necesitamos establecer cómo es que las deformaciones, necesitamos establecer una relación entre las deformaciones. Una relación entre las deformaciones del tubo, es delta, ¿ya? Ojo, no es 6, no es 5, ¿no? No es L o una A extraño, es delta, o también lo pueden poner así, delta de L, ¿sí, no? Correcto. Para el perno, vamos a ponerle B, el perno, ¿ya? Así. Necesito establecer una relación entre el perno y la deformación del tubo, que también le puedo llamar delta L, del tubo, ¿no? Del tubo, ¿correcto? Entonces, decía que hay que establecer una relación entre la deformación que sufre el perno y la deformación que sufre el tubo, ¿ya? Lo que no juega, lo que sí es inamovible es que la tuerca gira media vuelta y hay un desplazamiento total, hay una deformación, hay un corrimiento total, es digamos, el desplazamiento de la tuerca, ¿ya? Es un equivalente a media
vuelta. Ahora, esa media vuelta debe estar actuando entre la deformación del perno y la deformación del tubo, ¿ya? Entonces, este es el kit del problema. No es tan fácil de deducir. ¿Cómo podemos establecer estos tres casos? Bueno, una vuelta. Esto ahorita lo vamos a convertir, ¿no? Una vuelta, ¿cuánto equivale? Ya decíamos, vamos a analizar esta parte, a ver, para que nos quede claro. Decíamos que si una pulgada es 20 hilos, por lo tanto 20 vueltas, una vuelta, en una vuelta barro un 20avo de pulgada, ¿correcto? Entonces, en media vuelta barro la mitad de un 20avo, es decir, un 40avo de pulgada. Vamos ahí. 1/40 de pulgada, ¿correcto? ¿Sí? ¿Y cuánto es un 40avo de pulgada? Parece pequeño, ¿no es cierto? Pero eso es lo que dice aquí el problema. Si el perno tiene 20 hilos por pulgada, claro, en cada hilo hay un 20avo, por supuesto. Ya, en cada vuelta, ¿no? Sí, es un 40avo, correcto. Entonces necesitamos establecer cuánto es un 40avo. A ver, calculadora. Un 40avo de pulgada. ¿Cuánto nos sale? 0,025, ¿no? Vamos a ponerlo acá. 0,025 pulgadas. Entonces, estas 0,025 pulgadas deben estar jugándose entre ambas deformaciones. Pregunta, ¿es la suma de ambas? ¿Es la resta de ambas? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo es que trabaja esto? ¿Mm? Bueno, ¿puede ser la suma? Sí. A ver, pero ¿cómo podemos graficar este asunto? Miren, digamos por un instante que el tubo sea rígido, es decir, que no se va a comprimir. Y la única que se estira es la tuerca. Entonces, al dar media vuelta, la tuerca, digamos, este punto, vamos a marcarlo con un color que se pueda ver. Vamos a poner este punto, acá, en rojo. Este punto, cuando se ajusta, observen que este tramo de acá, donde están los hilos, este tramo de los hilos no va a sufrir deformación. ¿Por qué? Porque aquí no hay apriete, solo a partir del punto rojo hacia arriba. Entonces, digamos que por un momento el tubo sea totalmente rígido, es decir, que no se deforma, y solo se estira el perno. Entonces, el perno debería deformarse hacia abajo. Este punto debería desplazarse hacia abajo, ¿cierto? ¿Correcto? Si así fuese, estas 0,025 pulgadas solo serían debidas a la deformación del perno. Pero no es así. Este punto no logra moverse hasta abajo porque también como el perno en sí es de aluminio, tiene su fuerza y comprime, ¿no? Comprime al tubo. Entonces, hablemos de dos situaciones. Inicialmente, si digamos que toman imaginemos que el tubo es rígido por una fracción de segundo y luego, o sea, inicialmente es rígido y luego es elástico. Paso uno, cuando es elástico, perdón, cuando es rígido, el tubo es rígido, al girar la tuerca en esa primera fracción de tiempo, el tubo no se comprime, pero la tuerca sí se estira, ¿correcto? ¿Sí? Hacia abajo esta distancia. Ahora, en la siguiente fracción de tiempo, vemos que el tubo ya no es rígido y se va a comprimir. Entonces quiere decir que este punto que está llegando inicialmente aquí, no es aquí, sino debe regresar.
una posición. Finalmente, eh, el punto queda acá, ¿no es cierto? Entonces, me dice el autor, esto ya lo tenemos. Compatibilidad. Al apretar la tuerca media vuelta sobre el perno, el tubo se acortará delta de t. ¿Ya? Se acortará, y el perno se alargará delta de b. Correcto. Como la tuerca experimenta media vuelta, ella avanza a una distancia de un veinteavo de la mitad de un veinteavo. Claro, 0,025 se lo ha usado notado a lo largo del perno. Entonces, la compatibilidad de estos emplazamientos requiere esta cantidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es una resta de 0,25 menos la deformación del tubo. Como nosotros lo estamos planteando, ¿no? Dijimos que, vamos a ponerlo acá, como bien Diego dijo, estos 0,025 pulgadas, ¿ya? Es la suma de ambas deformaciones. No es solo la deformación del perno, sino porque el perno no se logra deformar totalmente 0,25, sino también lo que se deforma el tubo. Entonces, es la deformación del perno más la deformación del tubo. ¿Correcto? Y de esta premisa, al despejar, tenemos esto que ha planteado Hibel. Ya, él lo ha planteado después de una resta. Claro, porque inicialmente debería moverse 0,25 totalmente, pero en realidad lo que le ocurre al tubo, lo que no, me explico aquí para interpretar lo que hace el autor, ¿no? Lo que le ocurre realmente al tubo es que no se mueve hasta acá, solo se logra mover hasta acá. De la deformación del tubo, perdón, del perno, que es 0,25 menos la deformación del tubo. Y eso es lo que nosotros hemos planteado acá. ¿Correcto? Esto que nos cuesta bastante entender es nuestra famosa ecuación de compatibilidad, nuestra segunda ecuación. Claro está, esta ecuación está en su estado primigenio porque cada una de las deformaciones equivale a PLA. O sea, la deformación del perno es igual a F del perno, que en este caso es FB, le habíamos llamado, FB por L, ¿no es cierto? Este L es la longitud del perno, acá, que es 3 pulgadas. Estos extremos y la cabeza del perno no incluyen porque en esos tramos no se está ejerciendo fuerza alguna. Bueno, de compresión o que cambie la longitud, a eso me refiero, ¿no? Porque así hay una fuerza de aplastamiento sobre la cabeza, ¿no? P por L sobre E del perno, que es de aluminio, ¿no? Ya lo tenemos, por el área del aluminio, que es con el diámetro o con el radio, ¿no? Es pi r cuadrado, este es del aluminio, ¿no? ¿Listo? Más, acá, pelea del tubo. Esta es la fuerza del tubo por L. Es el mismo L porque tanto el tubo como el tramo del perno que está actuando o que está sufriendo tracción son iguales, unidas por la distancia entre las arandelas. Esto va a ser E del tubo, que es de magnesio, ¿no? Vamos a ponerle T nada más para no complicar los subíndices. Y en el caso del tubo, el área de sección transversal, ya que es un área, lo habíamos visto acá, esta de acá, es el área del tubo,
es una resta de circunferencias, ¿no? El área del tubo es igual a pi por r cuadrado menos pi por r cuadrado del otro, ¿no es cierto? Vamos a colocarlo aquí, el, el r mayor, que era media pulgada, 0,5 al cuadrado, más el radio menor, estamos hablando de radios, no diámetros, que era un cuarto de pulgada, 0,25 al cuadrado, ¿no es cierto? Restar círculo mayor menos área de círculo mayor menos el área de círculo menor, tenemos esta de aquí. Entonces esta es la que va. Y vamos a anotarlo a 0,5 al cuadrado menos 0,25 al cuadrado. Y es igual a 0,25 pulgadas. Esta ya es la ecuación 2 desarrollada, ¿no? ¿Por qué? Porque L la conocemos, E también de cada uno, ¿sí? Nuestras únicas incógnitas ahora son, igual que en el caso, fuerza en B y fuerza del tubo y del perno. Entonces lo que sigue simplemente es una, una sustitución, ¿no? Sustitución. Entonces, simplemente lo más obvio, sustituir 1 en 2 y FB es igual a FT, entonces las dos podemos asumirlas como FB y despejarlas, ¿no? L es 3 pulgadas, 3 pulgadas creo que es, 3 pulgadas, y eso es lo que tenemos que resolver. Entonces, aquí está la expresión. Esta es la gráfica cuando, este es el estado final, ¿no? Perdón, el estado inicial, posición inicial acá. Dice, en una posición, esto lo he tomado al revés que en caso, ¿no? Dice, digamos que inicialmente el perno sea rígido, por lo tanto al apretar se comprime el tubo, ¿no es cierto? Se comprime el tubo. Pero lo que en realidad debió comprimirse, inicialmente el tubo sería 0,25, ¿no? Pero en un segundo estado, digamos que el aluminio recobra fuerza y el tubo, ¿no? De magnesio se vuelve elástico, entonces la posición regresa a un punto intermedio de los dos, ¿no? Entonces es como, a ver si se puede entender, es como que inicialmente, ¿no? Inicialmente el tubo debió comprimirse 0,25, pero entonces el tubo recupera su fuerza y el aluminio se debilita, entonces lo impulsa de regreso, no totalmente hasta cero, sino hasta un punto intermedio. Por lo tanto, la deformación que hay entre los dos, aunque estén en sentidos opuestos, es igual a 0,025. ¿Listo? Aquí el autor ha colocado, ha mantenido su posición como el caso anterior, donde lo ha colocado 0,025 menos la deformación del perno. Igual es que lo que nosotros estamos haciendo, no hay diferencia, ya lo podrán ver. Entonces, se reemplaza cada uno de los datos. Entonces, suponiendo que aquí tenemos un desarrollo, simplificando los valores y se obtiene esta relación, que para el autor esta es la ecuación 2 ya desarrollada, donde va a sustituir la ecuación 1, FB es igual a FT, ¿no? Y al decir FB es igual a FT, entonces digamos que en la ecuación 2 ponemos FB y aquí en vez de FT, FB también, y unificamos estos dos términos. Tenemos que FB es 11,22 kilolibras, ¿correcto? Y por supuesto es igual a FT, 11,22 kilolibras también. Una vez que obtenemos la fuerza de tracción sobre el perno y la fuerza de compresión sobre el tubo, que por supuesto, por obvias razones, no se colocó el signo, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con el tema del signo. Esta relación de compatibilidad que hemos construido, es en base solo a sus valores, no a sus sentidos. Es decir,
Nosotros sabemos que la deformación de compresión es negativa y la deformación de tracción es positiva. Correcto. Pero esta ecuación de compatibilidad está establecida desde un punto de vista geométrico, ¿ya? Por lo tanto, solo me interesan las distancias y cómo actúan entre ellas, ¿correcto? Hay que tener cuidado, ¿ya? Entonces, solo me interesa su valor, el valor de las deformaciones. Cuando se construye aquí, no vamos a poner 0,25 es delta de t menos delta de t más delta de b, porque como esto es tracción es positiva y esta es compresión negativa, si no, vamos a incurrir en un error en los signos. Repito la idea otra vez, esta construcción de la fórmula está basada solo en sus valores y no está importando el signo de la deformación. Es decir, sabemos que por convención la deformación positiva es una deformación de incremento, de tracción, y una deformación de compresión es negativa porque se reduce. Eso no se está tomando aquí, y solo está tomando una relación geométrica. El movimiento, claro que nuestras flechitas nos indican realmente que ha habido una compresión y un estiramiento, pero no se están tomando con signos, no, esto no va menos y esto va más, si no habría una confusión aquí total. ¿Listo? Entonces simplemente, como la gráfica lo dice, ¿no? 0,025 es la suma de estas dos distancias, nada más. Entonces, para cuestiones de interpretación, sí hay que colocar un signo, pero ahorita en la construcción de la ecuación, no. Entonces, una vez que encontramos Ft, encontramos la deformación del tubo y del perno. Para el perno, pues 1,22 kilolibras sobre el área, que es pi por el radio al cuadrado, 0,25, un cuarto de pulgada, 57,2 kilolibras por pulgada, y para el magnesio, el tubo, fuerza sobre el área, recuerden que este es un tubo, área mayor menos área menor, 19,1, ¿ya? Ahora, esto ya es un análisis final, ¿no? Que normalmente no lo hemos tomado en cuenta, pero es importante. Estos esfuerzos, 57,2 y 19,1, son menores que los esfuerzos de fluencia de cada material, ¿ya? Esfuerzos de fluencia. Esos esfuerzos de fluencia los podemos encontrar en tablas de propiedades, ¿no? Acá, por ejemplo, para el aluminio, 2014 T6, resistencia a la fluencia. Si es en tensión, si es en compresión, en megapascales, ¿ya? En megapascales, la resistencia última. Y para el magnesio, 152. Entonces, observen los valores, ojo, que 152 megapascales, ¿no? Megapascales, ¿qué quiere decir? Es 10 a la sexta newtons por metro cuadrado. Esto está en kilolibras por pulgada, ¿no? Habría que hacer la conversión, ¿no? Pero estos valores notoriamente son menores. Si son menores a los valores de fluencia, quiere decir que están trabajando en el rango elástico, ¿no? Porque si resulta que estos valores fuesen mayor a los de los valores de fluencia, este perno y el tubo estarían en situaciones de deformación permanente. Cruza la fluencia, es decir, el perno no va a regresar a su posición original. Y este cálculo no sería correcto. ¿Por qué? Porque todas estas fórmulas que estamos trabajando están dentro del rango elástico. Este cálculo pierde validez si este valor, eso es importante, si este valor es mayor que el valor de fluencia. Valga decir, en nuestra gráfica, ¿recuerdan? Es el límite elástico, acá está la zona de fluencia, ¿no? Este es el esfuerzo de fluencia y el esfuerzo que estamos calculando, digamos para OB, entonces, digamos está por acá. Pero si resultase, acá viene la zona que está por acá, quiere decir que este material de aluminio está en una deformación plástica. Así que si está por acá el resultado, implica que estas fórmulas que hemos empleado no tendrían sentido, no serían la respuesta. No quiere decir que la respuesta es ahí y se deforma elásticamente o plásticamente, no, no es así. Estas fórmulas solo funcionan siempre que estén dentro hasta un valor máximo, que es el valor de fluencia, hasta acá.
Si los valores caen dentro de esta zona, va muy bien. Si caen fuera, estas ecuaciones pierden sentido y entraríamos más bien a un análisis plástico de los elementos, cosa que todavía no hemos entendido. Esto se hace normalmente en un curso segundo de resistencia a materiales, ¿no? Resistencia a materiales 2. Bien, tenemos entonces nuestras respuestas. Si tienen alguna duda,